Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser minero. Vamos a cambiar ahora de tercio en Hoy por Hoy León. Vamos a hablar a continuación de tradición, de cultura minera, con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra, como saben, en nuestra provincia, en Sabero concretamente. Roberto, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, tras un fin de semana nuevamente de actividad, ¿no? Vais recobrando poco a poco pues cosas, ¿no?, que teníais pendientes y el reencuentro con vuestros visitantes. Sí, la verdad que ya no sé, también es el cambio de hora, el buen tiempo, bueno, pues se van animando las visitas, continuamos con la programación, presentaremos ahora mañana seguramente ya del mes de abril. Ajá. Y bueno, y a funcionar, que es lo que nos toca, dar a conocer el trabajo y la cultura minera, como vamos a hacer hoy. Bueno, pues funcionemos también por esta otra vía, la de ser minero, ¿no?, en la sintonía de la cadena Ser, con un invitado, ¿no? Pues sí, mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de mutualismo minero, y lo vamos a hacer pues yéndonos a la cercana y querida Asturias, ya que recientemente pues se ha publicado el libro El mutualismo minero en la Asturias contemporánea, de Luis Benito García Álvarez, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo. Y bueno, pues Luis Benito nos acompaña hoy para hablar de este trabajo, sobre este mutualismo en Asturias, pero que seguro que por extensión pues hablaremos del mutualismo minero en general. Muy bien, pues Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, me pilláis un poco pachucho, pero espero tener la suficiente lucidez como para realizar la entrevista. Bueno, pues se agradece doblemente el que nos dediques tu tiempo. Bueno, hablar de mutualismo es hablar del avance y del reconocimiento de unos derechos sociales que seguramente no siempre estuvieron ahí y que hubo que pelear mucho por conquistarlos. Bueno, pues realmente hablar de mutualismo es hablar de solidaridad. Eso está claro, y es hablar del mundo contemporáneo, de esa transformación radical del modo de entender la vida, y que bebe de los gremios que se disuelven y también de los circuitos vecinales de ayuda mutua que también se tienen que reformular. Y básicamente hablamos de solidaridad horizontal y de la defensa de unos intereses ante un Estado que durante mucho tiempo se inhibe de procurar ciertas garantías a los trabajadores. Bueno, en un sector, ¿no?, que entraña tantos peligros como es el de la minería. ¿Cuándo hasta cuándo tenemos que retrotraernos para encontrar las primeras trazas, las primeras huellas de estas experiencias en el ámbito del mutualismo? Bueno, como bien dices, claro, un sector de la dureza de la minería, con ese alto grado de siniestralidad y con ese alto grado de enfermedad profesional, pues empieza muy rápido, ¿no? Con la ley de asociaciones del 39 que disuelve los gremios, los primeros que se empiezan a registrar ya son a mediados del siglo XIX, los primeros Montepíos, algunos de empresa. Pero bueno, sobre todo va a ser a partir de esa coyuntura excepcional económica del sexenio democrático, con la ley de desamortización del subsuelo, y cuando se tomen las medidas proteccionistas y el sector minero empieza a desarrollarse de una manera tan exponencial, cuando ya empezamos a ver asociaciones mucho más activas y de mucha más entidad, tanto de base popular como los montepíos patronales. ¿Y cómo funciona, Luis, así para que lo entiendan nuestros oyentes? ¿Cuál es el funcionamiento, ¿no?, de estas sociedades mutualistas? Hay que tener en cuenta que son una escuela de aprendizaje obrero, y que muchas veces son organizaciones de resistencia camufladas.
Pero lo importante de todo es que, en primer lugar, son entidades representativas, ¿sí? Y son sociedades voluntarias. Claro, si hablamos de las mutuas de empresa es otra cosa. Prestan servicios, pero obviamente los puestos están copados por los directivos de la empresa o por obreros afines. Pero en el caso de las mutuas populares es algo totalmente democrático. Bueno, en primer lugar, cubren las necesidades más perentorias: enfermedad, muerte, incapacidad temporal, pero que luego van desarrollando cosas como la asistencia médica, asistencia farmacéutica, incluso las cooperativas, y incluso en muchos casos incluso con actividades de carácter recreativo o cultural. Entonces estamos hablando de organizaciones realmente muy interesantes que el sindicalismo primigeniamente tiende a rechazar porque creen que distraen al obrero de su lucha, pero que luego lo acaba incorporando. En el caso de Asturias, el ejemplo del SOMA es elocuente en ese sentido, ¿no? Como Manuel Llaneza enseguida organiza ese sindicalismo de base múltiple en el que el mutualismo va a ser uno de los pilares fundamentales de entender la acción sindical. Claro, y hablabas antes, ¿no?, de dar ya unas pinceladas en que no podemos dejar de entender este mutualismo, ¿no?, estas sociedades mutualistas, sin el contexto histórico y social, ¿no?, en el que se desenvolvieron, porque claro, ahora hablar en el siglo XXI de este tipo de cosas suenan un poco extrañas, pero hace tantos años no había una protección social para los trabajadores, digamos que tenían que apañárselas entre ellos prácticamente, ¿no? Obviamente estaban vendidos a su suerte, y a no ser que fuera una empresa potente que diese a cambio, claro, desde una óptica paternalista y de control social de los servicios, en el caso de aquí Asturias, Duro Felguera o la Sociedad Obrera Española, mucho más paternalista y de corte mucho más conservador, ¿no? Pues claro, tenían que ser solidarios entre ellos mismos, y además, bueno, en el caso de la minería es evidente que el grado de solidaridad es una de las señas de identidad más claras en este sector laboral, porque ante la tragedia y ante la dureza, incluso por la concentración de población en un ambiente muchas veces que resulta hostil y extraño, acaba desarrollándose unos mecanismos de solidaridad pues muy extendidos y muy fuertes, unos vínculos muy fuertes, ¿no?, de la familia minera. Y en este caso, además, estaba todo, supongo que bastante bien reglamentado, ¿no? Cuánto tenía que pagar igual cada trabajador que estaba afiliado, a qué tenía derechos, si había una baja laboral o había una muerte, ¿cómo? Eso sí que estaba todo pautado. Eso en los estatutos sale muy bien reflejado, y además son organizaciones, sobre todo en las de base popular, que obviamente contaban con pocos recursos, en las que hay además una exigencia de tener una ética y una moral irreprochable, ¿sí?, de que no se coja la baja y se alargue innecesariamente, de que se contemplen ciertos comportamientos irreprochables entre los afiliados, y se sabe qué dinero va destinado al pago de los médicos, al sostenimiento de la farmacia, si hay que enviar a un especialista o un trabajador. Eso se ve claramente en los estatutos, y además es muy interesante ver los estatutos de las mutualidades de base popular, porque aparecen las faltas de ortografía, aparecen en expresiones gramaticales, con lo que denota que realmente son los propios obreros quienes se organizan. Y claro, vosotros habéis hecho este trabajo en Asturias, donde bueno, pues el mutualismo yo creo que tuvo bastante peso. De hecho, bueno, luego o ahora mismo, si quieres, hablas un poco de la figura relevante, ¿no?, del Montepío de la minería. Sois un poco avanzados en este aspecto, porque estaba un poco olvidado el tema del mutualismo minero, creo yo, Bueno, es lógico hasta cierto punto, porque ten en cuenta que la investigación en estos temas, pues primero sufrió un parón de 40 años, porque investigar sobre la clase obrera aquí era prácticamente imposible, y una vez se pudo acceder a este tipo de estudios, había mucha más prisa en estudiar la represión, estudiar los mecanismos de resistencia, la acción política, la acción sindical, y parece que el mutualismo, que en realidad fue el origen del movimiento obrero, quedó un poco relegado. Pero bueno, ahora sí que hay una base sobre los estudios mutuales en España muy sólida, que sobre todo se desarrolló desde la Asociación de Historia Social, ¿no?, trabajos como Solidaridad desde abajo, que aborda todo el fenómeno mutualista en España, ¿no? Y que ya recogía un acercamiento al asociacionismo de este tipo en Asturias. Bueno, pues ha permitido afrontar este estudio que ahora presentamos.
que por otra parte se va proponiendo ya hace más de 20 años, pero que bueno, por fin con esta nueva dirección que ha accedido a la coordinación del órgano mutual de la minería asturiana, pues se ha podido llevar a cabo. Y danos Luis Benito, una pincelada así muy breve de lo que es el Montepío de la minería, que igual para la gente de León no les suena mucho, pero es un órgano muy potente en Asturias, ¿verdad? Bueno, pues sí, a medida que el Estado fue implementando esa seguridad social, ¿no?, que aquí en España se demoró durante décadas porque ya había una ley contemplada en la Segunda República que nunca se llegó a aplicar, y luego fue a trampicones hasta que, bueno, más o menos se fue precipitando en los años 60 y acabó consolidando en los años 70. Pues sobre todo el Montepío nace para ciertos colectivos de mineros que habían quedado muy desprotegidos incluso con esa nueva normativa, ¿no? Gente que había quedado con una pensión infame, gente que había viudas a las que se completaba la pensión, y después, a medida que con la democracia todas estas necesidades fueron quedando cubiertas, bueno, pues fueron a los servicios de segunda generación. Creación, construcción de vivienda, creación de los planes de pensiones y sobre todo el turismo de salud, el turismo en el balneario de Ledesma o el turismo de costa, que estaba contemplado ya desde antes como un turismo de salud para reponer sobre todo afecciones reumáticas, afecciones respiratorias de los mineros. Hoy en día pues está en torno a unos 9.000 afiliados, pero en su momento llegaron a ser 25.000. Y yo te puedo decir que toda mi familia es minera y perteneciente a Montepío, y a mi abuela, que falleció hace unos años, el Montepío le completó la pensión de viudedad porque mi abuelo había muerto en el 57 en un accidente en el Sotón, en el Pozo Sotón, se la completó hasta el final de su vida. Y bueno, hablabas de 20 y pico mil, 9.000, esto es algo que ya está retirada, ¿verdad? Las instituciones, pues bueno, con el paso del tiempo... Es que ya no hay mineros y nosotros pertenecemos como familia mutualista. Se está abriendo también a que otros descendientes menos directos de mineros puedan participar también, pero ten en cuenta que constituye un capital social en Asturias insustituible y ha atravesado una injusta situación crítica por culpa de algunos dirigentes que han hecho acciones muy reprobables, pero que no puede condicionar para nada una entidad que sigue siendo muy útil hoy en día, y yo creo que va a seguir siendo muy necesaria, porque sigue representando la solidaridad horizontal frente a otras organizaciones que, pese a llevar a veces la palabra obrera en sus siglas, se ocupan más de liberaciones y prebendas que de la defensa del trabajador y de la clase obrera. Bueno, pues ante esa paulatina desaparición de la minería, pues cobra más importancia todavía, si cabe, el documentar, ¿no?, lo que ha sido una tradición tan arraigada en nuestra tierra, en estos dos territorios hermanos como son León y Asturias, y de ahí pues hemos de aplaudir la labor de nuestro invitado, el historiador Luis Benito. Bueno, la gente más interesada pues puede tener ocasión de sumergirse en las páginas del libro El mutualismo minero en la Asturias contemporánea, que ha visto la luz hace bien poquito tiempo. Gracias, Luis, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también, como siempre, Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta el próximo lunes, otro tema interesante. Llegamos a la 1.